En este video vamos a revisar uno de los sistemas de órganos más interesantes de nuestro cuerpo. Es el sistema inmunológico, que también es conocido como SI, o así lo van a poder encontrar en algunos textos, quizás sistema inmune, pero es todo hablando del mismo tema. Entonces vamos a aprender cuál es la función principal de nuestro sistema inmunológico. La función principal tiene que ver con el reconocimiento o con reconocer y con proteger. ¿Protegernos de qué? Básicamente es de cualquier elemento que sea extraño a nuestro organismo. Cualquier elemento que entre y que no sea propio de nuestro cuerpo es considerado un elemento extraño y en términos científicos se conoce como la palabra antígeno. Entonces, los antígenos, por definición, son todos aquellos elementos extraños que ingresan a nuestro cuerpo y el cual nuestro sistema inmunológico tiene que poder reconocer y protegernos de alguna manera eliminándolo. Pero, ¿qué son estos antígenos? ¿Cómo podemos saber qué son nuestros antígenos? Los antígenos o elementos extraños pueden ser microorganismos como por ejemplo las bacterias o los virus. Pueden ser, por ejemplo, los hongos, todos esos microorganismos que pueden de alguna manera infectarnos y poder causarnos daño. Esos son parte de los antígenos, pero no es solo eso. Los antígenos también pueden ser, por ejemplo, tejidos u órganos trasplantados. ¿Por qué? Porque justamente también es una estructura que se extraña a nuestro organismo y esos antígenos de alguna manera nuestro sistema inmunológico nos protege rechazando esos tejidos. También tenemos, por ejemplo, las prótesis. Las prótesis en los reemplazos de cadera, en los reemplazos de rodilla, todas esas prótesis que no dejan de ser elementos extraños a nuestro cuerpo y que justamente el sistema inmunológico lo puede rechazar. Y también tenemos como antígenos a los tumores, porque si bien son generados en nuestro cuerpo, no son considerados elementos normales de nuestro cuerpo, sino que son, digamos, considerados elementos extraños, por lo cual nuestro sistema inmunológico también nos va a querer proteger de que ese tumor no siga su cauce y no prosiga creciendo. Entonces, vamos a ver cómo es que está compuesto nuestro sistema inmunológico desde el punto de vista de los órganos. A diferencia de otros sistemas, este sistema de órganos está disperso a lo largo de todo nuestro organismo. Y la realidad es que esto está hecho de esta manera para poder protegernos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero vamos a ver que hay algunas estructuras que son más importantes que otras. Acá en la faringe tenemos la amígdala, que es un tejido linfoide que participa activamente en la protección de todo lo que tiene que ver con la vía de entrada de la boca y la nariz. Todos los gérmenes o microorganismos que entran a través de las vías respiratorias o de la boca pueden ser de alguna manera protegidos a través de las células que se ubican en esta estructura, en la amígdala. También atrás del esternón, aquí en el pecho alto, tenemos una estructura conocida como el timo. También un sitio muy importante en la función de lo que tiene que ver las células del sistema inmune. Aquí tenemos los nódulos linfáticos, Aquí abajo tenemos al vaso. Aquí está representado un fémur con la médula ósea de todos aquellos huesos largos. Aquí es donde justamente se generan o se sintetizan todas las células del sistema inmunológico. Tenemos acá, por ejemplo, la representación de este vaso sanguíneo. Entonces vamos a poner la sangre como parte del sistema inmunológico porque transporta todas aquellas células y componentes del sistema inmune. Y aquí tenemos también un vaso que lo vamos a llamar vaso linfático.
o vasos linfáticos, el sistema linfático es el que transporta la linfa, que también está involucrada en todo lo que es el comportamiento de este sistema. Y vamos a ver que un componente muy importante del sistema inmune son las células del sistema inmunológico, y nosotros los conocemos como los glóbulos blancos. Habrán escuchado alguna vez que en una infección encontramos los glóbulos blancos aumentados. Esta es una reacción normal de nuestro sistema inmunológico, que aumenta la producción de glóbulos blancos para combatir una infección. Pero ¿cuáles son esos glóbulos blancos que están involucrados en el sistema inmune? Tenemos los linfocitos B. Estas células son las encargadas de producir los anticuerpos. Y todo este tema lo vamos a desarrollar bien en alguno de los próximos videos sobre respuesta del sistema inmunitario, del sistema inmune. También tenemos a los linfocitos T. Linfocitos T. Vamos a escribirlo bien. Linfocitos T. Los linfocitos T también están involucrados en la respuesta inmune, pero en este caso a través de la liberación de unas sustancias conocidas como las citoquinas. Vamos a hablar más en detalle enseguida de los linfocitos T. Y tenemos unas células muy importantes que son los fagocitos. Los fagocitos son células que tienen capacidad fagocítica. Capacidad fagocítica quiere decir capacidad de degradar, vamos a poner así, degradar a estos elementos extraños o antígenos. Entonces, dentro de estos fagocitos hay un montón. Están por ejemplo, los macrófagos, quizás alguno escucho hablar de ellos, los monocitos. Hay varios. Tenemos también, por ejemplo, células dendríticas en piel o en intestino. Todas estas células tienen la capacidad fagocítica o de degradar aquellos antígenos. Entonces vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ahora los linfocitos B. Los linfocitos B, como dijimos, son los que tienen la capacidad de generar los anticuerpos. Y estos anticuerpos los vamos a encontrar circulando en la sangre. Acuérdense, por si no lo recuerdan, un anticuerpo o inmunoglobulina tenían una estructura parecida a una Y, con un sitio en la punta que es el sitio justamente de reconocimiento de los antígenos. Por aquí es que la proteína va a ir a reconocer. La proteína, me refiero porque a las inmunoglobulinas o los anticuerpos son proteínas. Y si esto es un antígeno, que puede ser por ejemplo una bacteria, un virus, el anticuerpo o inmunoglobulina va a reconocer a este antígeno a través de las zonas de reconocimiento de antígeno. Y esta zona que está aquí es la zona que puede ir libre cuando está circulando en la sangre o también puede ir agarrada de la membrana celular de una célula del sistema inmune, por ejemplo de un linfocito, de un fagocito. Todas estas células pueden tener anticuerpos en su superficie que le van a servir para reconocer los antígenos. Entonces, vamos a hablar aquí un poquito más en detalle de los linfocitos T. Ahora vamos a hablar de los linfocitos T y vamos a ver que tenemos varios tipos de linfocitos T. El primer grupo son los linfocitos T o TH. H viene de helper en inglés, que quiere decir linfocito cooperador. También hay otro grupo que son los TC o citotóxicos. Y por último vamos a poner aquí a los T de memoria o TM. ¿Qué vamos a decir de cada grupo? Generalidades. El linfocito T cooperador
que también lo vamos a encontrar como CD4 positivo en algunos textos, eso es simplemente por una proteína que está en su superficie, son los que toman el primer contacto con el antígeno. Antígeno lo voy a escribir como AG. Son los que toman el primer contacto con el antígeno y que van a avisar al resto de las células del sistema inmunológico que algo tienen que hacer para poder combatir a este agente extraño. Y este mensaje que le va a pasar al resto de las células del sistema inmunológico, que es un mensaje químico, lo hace a través de la liberación de unas proteínas conocidas como citoquinas. Citoquinas hay muchas, los linfocitos T helper o T cooperadores liberan algunas de estas citoquinas, que son mensajes químicos avisando a otras células que también tienen que venir a este lugar para tener contacto con este antígeno que fue donde él hizo contacto previamente. Y también vamos a tener a los linfocitos T citotóxicos. Estas son células, al igual que los fagocitos, efectoras. Efectoras porque tienen la capacidad de efectuar un daño sobre el antígeno. En este caso van a liberar sustancias que van a generar la apoptosis o muerte celular del antígeno, o muerte o daño a este antígeno. Entonces, esto lo van a hacer los citotóxicos, liberando sustancias tóxicas. ¿Y qué pasa con los linfocitos T de memoria? Estos son muy importantes, aparecen más tarde en la respuesta frente a un primer contacto con un antígeno, pero justamente lo que van a hacer son estas células, van a recordar que alguna vez hubo un contacto con este antígeno y que este contacto me va a servir porque la segunda o tercera o cuarta vez que este antígeno entre a mi organismo, la respuesta del sistema inmunológico va a ser mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque justamente van a haber unas células de memoria que van a guardar esa información de cómo es el antígeno que me está infectando y va a poder realizar el ataque de manera mucho más efectiva. Esto se hace a través de los linfocitos T de memoria. Entonces, en nuestro próximo video lo que vamos a hacer es discutir los dos tipos de respuesta que tiene nuestro sistema inmunológico. Y estas respuestas se pueden dividir en la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Y cada una de estas respuestas de nuestro sistema inmunológico tienen que ver con el tiempo en el que entran en contacto justamente con ese antígeno. Entonces vamos a pasar a nuestro próximo video en el que vemos en detalle cada una de estas respuestas.